Estamos en Reflexiones con Roberto Claudio. Bien, señores, tal como habíamos anunciado, ya está con nosotros este ambientalista que se ha ganado un prestigio extraordinario en toda la población dominicana, porque Carvajal es una persona muy puntual, muy específico y además se maneja con principios a propósito de lo que le gusta a la población dominicana, puntuales, ¿verdad? En defensa fundamentalmente de lo que son los intereses del pueblo dominicano. Muy buenas tardes, Carvajal, ¿cómo está todo? Muy bien, Roberto. Mucho gusto, feliz de verte y gracias por la invitación. Hacía mucho que no nos veíamos, por lo menos así nos estamos viendo en estas circunstancias. Bueno, sí, este alejamiento físico que ha creado la pandemia nos plantea otra forma de acercamiento, igual que esta detención aparente de la actividad económica no ha servido, sin embargo, en República Dominicana para que los depredadores hagan una pausa. Roberto, lo que está pasando ahora mismo con la cordillera central, de extremo a extremo, desde la zona de Villa Altagracia hasta la frontera, la cordillera está cogiendo fuego. En el caso del proyecto de Sabana Clara, ya van más de 300 hectáreas incendiadas y hay una sacada, un negocio permanente de explotación maderera. Lo mismo está ocurriendo con el antiguo parque Manolo Tavares en la parte alta de Monción, de Santiago Rodríguez, de Dajabón. En los nacientes de los ríos de esa zona están todos afectados en medio de una sequía dramática a la cual cada vez somos más frágiles. O sea, la sequía estacional se ha seguido prolongando y la región noroeste está ahora mismo están sufriendo los cultivos, hay un déficit de agua para acueductos y ni siquiera para la enorme cantidad de incendios que han ocurrido ha podido parar los camiones cargados de pino criollo que vienen bajando desde la montaña. Bueno, sabes que yo real y efectivamente iba a comenzar la entrevista con Duquesa, pero enhorabuena, porque al mismo tiempo tenía muy pendiente preguntarte por la situación que se registró en la región este con aquel hotel que se procura construir en el parque protegido. Panamá. Ajá, y entonces, pero de todas maneras, hablar de cuestiones ambientales contigo hay que estar preparado, porque cuando viene a ver, tú tienes el problema ambiental del país en la cabeza. Vamos a continuar entonces por esa vía y dejamos a Duquesa para la segunda parte. Interesante lo de Cotubanamá, porque estaba pendiente para al otro día de que se inició la cuarentena, escuchar la sentencia del juez que está conociendo el recurso de amparo contra el permiso. Y además estaba pendiente el dictamen de la comisión especial que creó el presidente de la República, que se reunió con muchos sectores, incluyendo con nosotros, para discutir la pertinencia, yo diría la impertinencia de un permiso al interior de un área protegida, violando nuestras normativas. En esta semana, la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas, la Comisión Ambiental de la UAS y de la Academia de Ciencias se han dirigido al presidente y a la comisión pidiéndole, bueno, que expresen su dictamen, porque tiempo de sobra ha habido. Yo escucharon a todos los sectores, a todos los ex ministros de Medio Ambiente, a los sectores involucrados, escucharon a la Academia de Ciencias, a la UAS, escucharon a la empresa y siempre con la presencia del abogado de la compañía, que es Ángel Esteves, el ministro de Medio Ambiente, que funge en papel de abogado del proyecto porque es el gran defensor en todas y cada una de las reuniones. Pero no es el único proyecto, un proyecto que había sido detenido varias veces por el ministerio y al cual Ángel Esteves le dio permiso, es el proyecto para el hotel Carlton ahí en Boca de Yásica, Puerto Plata, donde han estado destruyendo manglares, se han secado humedales y se ha aprovechado el periodo de la cuarentena, iba a decir cuaresma,
pero coincidió la cuarentena con una parte de la cuaresma. Permíteme un segundito. Sí. Permíteme un segundito, Carvajal. Tú me estás diciendo que Ángel Esteves, al tiempo de ser la persona que dispuso una serie de medidas y en contra de las cuales ustedes como ambientalistas han salido al paso, es una de las personas a las que ustedes, imagino, en un momento dado están expresando su preocupación, y él es al mismo tiempo el juez tiene que decidir sobre lo que ustedes se quejan. ¿No sería eso ser juez y parte? Claro, es mucho peor de ahí. Ocurre que a quien le corresponde actuar frente a lo que está ocurriendo ahora en Sierra de Bauruco, donde los incendios se han multiplicado para la expansión de la frontera agrícola al interior del área protegida, él ha sido un defensor de esa presencia agrícola allí. Él ha dicho en los medios de comunicación de manera reiterada que él no va a frenar nada que implique producción, aunque ello afecte realmente a toda la agricultura y a toda la sociedad, porque no se trata de defender el bosque nublado, este bosque de altura, porque sea bonito, porque tenga muchas especies, y esas son razones suficientes. Es que es la zona de producción de agua del país. Cuando se ataca Sierra de Bauruco, o ahora que tenemos incendio, mira, tenemos incendio en Valle Nuevo, en Los Haitises, en Armando Bermúdez, en la zona del antiguo Manolo Tavares, tenemos en La Humeadora, tenemos incendio en la Sierra Martín García. Todas estas son áreas protegidas, donde la inmensa mayoría de estos incendios son provocados, persiguen expandir la frontera agrícola o la frontera ganadera, o como en el caso de la parte arriba, aguas arriba de la presa de Monción, simplemente el proyecto de Antonio Cruz, senador de Santiago Rodríguez, de poder aprovechar el aserradero más moderno de todo el Caribe insular, que es una inversión que él hizo, que tiene capacidad para procesar 20,000 pies cúbicos de madera por día, y por lo tanto está prácticamente desmontando la cordillera, exactamente en la zona donde nace el agua que va hacia la región que tiene más fragilidad a sequía, que es el noroeste. Pero aquí hay una pregunta que se cae de la mata. Ustedes, como las figuras en quienes la población descansa su confianza para que defiendan ese sector del país, de nuestro territorio, asumo yo, vienen siendo los llamados a acudir a los organismos internacionales que tenemos entendido el país es signatario, y a los que por lo menos le haría caso si de allá para acá viene alguna reclamación. ¿No han ustedes acudido a esos organismos? Si los hay, me podría decir cuáles, para que le reclamen al gobierno, por así decirlo, porque que él es parte del gobierno, que se ajuste a lo que tiene que ser en el manejo de este problema? Roberto, nosotros hemos dado todos los pasos necesarios. Hemos primero hecho oposición a los permisos. De hecho, los permisos son totalmente irregulares. Hemos hecho los contraestudios para demostrar la fragilidad. Es decir, hemos trabajado una auditoría de los procesos para verificar hasta dónde ellos son perjudiciales. Se han hecho los estudios de base sobre lo que se levanta la información. Hemos convocado y organizado a la sociedad en los diversos lugares. Por ejemplo, en el Parque Cotubanamá, los guías turísticos, los boteros, los pescadores, los residentes en la zona son parte del reclamo para que se defienda ese parque, porque la gente vive de los servicios que ofrece ese parque. Nos hemos dirigido también a la cooperación internacional en materia ambiental, a organismos como la UICN. Exacto. Y hemos convocado solidaridad del movimiento ambientalista. Por ejemplo, cuando ocurrió la Feria de Turismo en Madrid, allí estuvieron presentes ambientalistas de España, de Francia, de Italia, que fueron a protestar frente y a denunciar la situación que estaba ocurriendo aquí con el Sistema Nacional de Área Protegida y la forma en que un tipo de turismo totalmente indecente, perverso, ha estado atentando contra su propia seguridad estratégica, porque eso es lo que está ocurriendo en Puerto Plata. Ese proyecto que se está construyendo sobre una zona de dunas, en un área de inundación,
la primera tormenta le va a hacer fracasar, pero mientras tanto, ellos están alterando todo el patrón de las marismas, la forma en que se depositan y se mueven las arenas. La eliminación de los manglares ha producido desequilibrios importantes. Sí, adelante. ¿Dirigieron ustedes alguna queja y reclamación en ese sentido en busca de respuesta directamente al jefe del Estado, al presidente? Claro que sí. Fíjate que con relación al primer proyecto, él creó una comisión de alto nivel presidida por Montalvo, en la que además de Montalvo está el consultor jurídico de la presidencia y el ministro de Medio Ambiente y unos equipos técnicos de soporte. Y en el caso del proyecto de Puerto Plata, que fue detenido en esta semana que pasó por el procurador ambiental, esto está en la justicia. Nosotros hemos encaminado toda una serie de acciones y la presidencia de la academia envió una comunicación al presidente de la República. Nosotros siempre vamos directo, informamos de manera directa y actuamos, pero también provocamos que la sociedad reaccione. ¿Qué está ocurriendo? Que en medio de la cuarentena se ha incrementado la presión sobre los bosques, la extracción de agregados en las arenas. Ha habido una serie de intervenciones irregulares, pero a la vez el ministro de Medio Ambiente, que para lo malo no descansa, ha dado una serie de permisos y autorizaciones en franca violación a la ley, y nosotros seguimos presionando. Por eso, cuando uno llega a un problema de la gravedad de Duquesa y del problema de los vertederos, la primera pregunta que se hace todo el mundo: ven acá, ¿y dónde están las autoridades? Si la comisión que se creó, no a principios de este año, sino cuando estalló la crisis con la Junta, en medio de otros incendios, quedó presidida por el Ministerio de Medio Ambiente, ¿cómo es posible que en una entrevista reciente que dio el ministro en el Canal 9, dijera que él prácticamente desconocía lo que hay allí, porque no hay realmente un seguimiento ni una supervisión? Porque quien debería estar informando al país de qué es lo que ocurre minuto a minuto, del seguimiento y explicando la causa, es el Ministerio de Medio Ambiente, que dispone del personal técnico, tiene el mandato constitucional, pero además está creado en un decreto especial, en una comisión que preside el manejo de Duquesa. Pero lo de Duquesa es viejo y va para largo. Vamos a darme una precisión. ¿Yo estoy confundido o tú dijiste que en medio de la cuarentena se han estado produciendo extracciones de materiales de lugares de donde no deben extraerse? Hoy la cuarentena. Eso lo escuché mal. Tú no estás confundido. Lo que pasa es que cualquiera se confunde cuando le dicen que en medio de la cuarentena la cantidad de camiones cargados de pino criollo, es decir, del pino nativo, del pino occidental y de ocurrencia espontánea y que está en la zona de producción de agua, son enormes, de toda la región. Y si te digo que en este periodo se ha avanzado la ocupación de zona en la parte sureste de Valle Nuevo, y te digo que lo que está ocurriendo, los incendios en el Parque Luis King o en Tierra de Bauruco, son producto de la intención de seguir expandiendo la frontera agrícola, y lo están haciendo, no son los productores furtivos que queman para hacer de una pequeña plantación, son los grandes productores que están trabajando. No son los decamisados. No son los decamisados. Son gente que están trabajando con cultivos de alta intensidad en tecnología, en capital y en manejo. Y que, por ejemplo, las semillas de cebolla a Sierra de Bauruco llegan en patanas. La necesidad de poder estar aplicando productos, además en un área protegida y con prácticas agrícolas prohibidas. Si no fuera área protegida, la fragilidad intrínseca de esos terrenos implicarían que no se maneja. Pero ¿qué ocurre? Que ellos tienen protección política. Y ese mismo es el problema en origen de los vertederos. Los vertederos del país pasaron a manejarse primero a partir de contratos irregulares,
de favoritismo. Escúchame, ese es un tema que justamente yo quiero manejarlo con carácter de exclusividad en la entrevista para que manejemos lo que es los vertederos. Quiero, no obstante, antes de irnos a la pausa, brevemente, recordarte que me gustaría que me haga una semblanza de la problemática ambiental del país de cara a los múltiples incendios que vienen realizando, que se vienen registrando en diferentes lugares del territorio nacional, fundamentalmente en los vertederos. Es decir, tenemos incendios en vertederos en los 4 puntos cardinales y además hay otros incendios en bosque que se han producido. Y quiero escuchar una explicación general de un ambientalista de tu nivel, de tu talla, con el conocimiento que tiene, con tantos estudios en universidades extranjeras a propósito del tema, sobre todo este particular. Pero dame un permisito para irme a la pausa y regresamos a un momentito con ese enfoque de la problemática ambiental en República Dominicana, sobre todo con este asunto de los incendios en vertederos y en los bosques del país. De manera que pausamos, señores, y regresamos a un momentito con Luis Carvajal, un viejo amigo de hace mucho tiempo que se me había mandado, yo lo había tratado de entrevistar, pero mira, Indiana lo atrapó. Volvemos en breve. Estamos en Reflexiones con Roberto Claudio. Estamos en Reflexiones con Roberto Claudio. Aquí estamos de regreso con el ambientalista Luis Carvajal, uno de los más duchos que hay en el país. Hay algunas personas que manejan el tema también muy interesante, no vamos necesariamente a mencionarlo, pero a mí cuando yo encuentro personas que se manejan en la defensa de los intereses del territorio nacional, de la población, uno como que se queda, ¿verdad?, embebecido, porque hay muchísimas cosas que la población común no maneja. Y estos son los señores que se ocupan de desentrañarla para pasarla, como hacen los economistas. A los economistas nadie los entiende y tienen que intervenir los periodistas para interpretar a los economistas y decirle a la gente, mira, esto es así. Así los ambientalistas son los que desenmarañan las cosas que están haciendo algunos funcionarios, ¿verdad? Y gente como Luis Carvajal viene a decirnos a nosotros ahora, miren señores todo lo que está pasando, y uno a veces ni cuenta se está dando. De manera que antes de irnos a la pausa, habíamos comprometido a Carvajal para que nos hiciera una semblanza de lo que estaba ocurriendo en el país a propósito de estos incendios en el vertedero de Duquesa, en la región norte, por allá, en Santiago, también en Jarabacoa, etcétera. Y hay incendios igualmente en bosques. Entonces, ¿cuál es la situación de República Dominicana a propósito de estos incendios en términos de lo que es la salud ambiental del territorio dominicano? Bien, empecemos porque en República Dominicana hay una temporada de incendios que tiene razones de naturaleza climática, que es bueno que todos conozcamos. La primavera, la primera parte y la parte media de la primavera se caracteriza por un alto nivel de insolación. Marzo, abril, es la época en que la gente vuela chichigua, empieza a final de febrero, todo marzo, todo abril, y la gente empieza a dejar de volar chichigua en mayo, porque en mayo hay un cambio en la parte final de la primavera. Entonces, en esta parte inicial, se caracterizan por nubes muy altas o prácticamente ausencia de nubes, por lo cual los rayos del sol entran impunemente, calientan fuertemente la superficie y ese calor se devuelve y hace que el aire caliente se eleve y venga el aire frío. Por eso la gente vuela chichigua en esa época. Entonces, en esa época se dan 4 características. El aire es muy seco, por lo tanto tiene mucha capacidad de desecar el ambiente. No llueve. La temperatura en la sombra suele ser fresca y la brisa en la sombra en primavera es fresca. Por eso, si se nubla, si llovina, si tú estás debajo de una planta en primavera, la brisa es fresca. Pero, porque la brisa que viene horizontal, viene por convección exactamente a sustituir el aire caliente que se está despegando. Y además de todo eso, la cantidad de luz que cae por unidad de superficie es superior incluso a la que cae en verano.
Entonces es una época normal en la que se producen incendios. Es la época en la que... Sí. Discúlpame. Esa introducción tuya nos hace pensar, tú estás diciendo que entonces deberíamos comenzar a descartar las versiones de que algunos de estos incendios no son real y efectivamente provocados como se ha señalado. No he dicho eso. Yo voy hacia allá. Yo lo que quiero es que se vea por qué esta es la época de los incendios. De hecho, es la época en la que aquí se caen las hojas. Mientras en los climas fríos, en las zonas templadas, las hojas se caen en otoño, preparándose para el invierno que viene. Aquí se caen en primavera porque el factor estresante para la vegetación es la falta de agua. Allí va a ser el frío, que también va a congelar el agua y las hojas se van a caer por eso. Entonces, en esta época, en los bosques puede ocurrir que desde un pedacito de botella, el sol dando de manera fuerte pueda provocar incendios espontáneos. Es igual que en los vertederos. Todos los vertederos del mundo suelen incendiarse y en el país, vertederos como el de Duquesa o los grandes vertederos, el de Rafael en Santiago, el de Puerto Plata, el de San Pedro, el de San Francisco, se incendian. Y los incendios pueden ser espontáneos, sobre todo en esta época del año en la que se dan las condiciones que estoy describiendo, son las mismas que van a... Pero también pueden ocurrir por mal manejo, o sea, no son provocados, no son espontáneos, pero tampoco son producto de un mal manejo, incluso de un accidente. Pero en los vertederos nuestros, no son fortuitos. Sí, una de las prácticas de los buzos, por ejemplo, para recuperar alambres, es quemarlo. Y en los vertederos hay muchos pequeños incendios controlados. E incluso los buzos que están en algunas áreas queman una zona próxima para que el humo le espante los insectos, porque hay muchos mosquitos, moscas, etcétera, etcétera. Y estos incendios pueden irse de control. Fíjate, estamos hablando que son incendios provocados que por accidente se desarrollan y también tenemos los accidentes intencionales. Y tanto en los vertederos como en los bosques, los accidentes intencionales suelen llegar en cualquier época del año. Y llegando en cualquier época del año, incluyendo en esta, yo no puedo descartar ahora mismo que algún incendio sea por que haya sido manos criminales, que sea por la impericia en el manejo técnico, por problemas técnicos del vertedero, o porque se le haya ido de la mano un incendio provocado. En los bosques, ¿qué ocurre? Que un campesino, para aprovechar el suelo, quema el material que tiene para incorporarlo para la próxima cosecha y se le va de la mano y produce un incendio forestal. Pero lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el noroeste es que las quemas están dirigidas a la expansión de la frontera agrícola, porque se está quemando para justificar y validar la extracción del bosque. O sea, ahí está claro que hay manos criminales. Cuando se anunció que había manos criminales en Duquesa, que lo dijo el ministro de Salud y lo dijo el ministro de Obras Públicas, yo recuerdo que me preguntaron y yo dije, sí, es probable y le corresponderá investigar y sancionar. Pero las manos criminales en Duquesa están desde hace mucho tiempo y también hay que sancionarlas. Para poder entender el problema de los vertederos, sepamos que República Dominicana no tiene una política nacional de manejo de residuos sólidos. No hay una visión estratégica definida por el Estado Dominicano en esa dirección y carecemos también de un presupuesto específico separado del presupuesto nacional para estos fines. No nos olvidemos que los ayuntamientos deben recibir el 10% del presupuesto nacional, reciben entre el 2.3, 2.4, y cuando un ayuntamiento está próximo al partido que esté en el poder en ese momento, puede recibir una borona extra o entrar en los programas especiales, lo cual les permite ciertas operaciones. Pero cuando los municipios empezaron a perder control del territorio, porque el presidente Balaguer, vámonos a la época de Balaguer, era muy poderoso electoralmente en los campos, pero en los grandes núcleos urbanos no. Entonces los grandes ayuntamientos eran controlados por la oposición y él empezó a restarle poder. En la evolución política dominicana, ese quitarle poder a los municipios
continuó, o sea, a los municipios se les quitó el tránsito, se les quitó el agua, se le quitaron una serie de elementos de gestión y empezó además a haber un control desde el Poder Ejecutivo de los recursos, porque se decía que los ayuntamientos hacían politiquería, clientelismo y eran ineficientes con esos recursos. Entonces quien pasó a hacer politiquería, clientelismo y a ser ineficiente fue el Poder Ejecutivo. Pero no fue que se superó aquel problema, sino que se trasladó de un lugar a otro. Cuando se inicia el proceso de privatización de servicios, entonces empezaron los regidores, los próximos a los partidos que controlaban los ayuntamientos, a crear sus propias empresas, a darse contratos a sí mismos. Y por ahí empezó una primera irregularidad. Pero empezó también, sí, claro, empezó también el incumplimiento de contrato o la asignación de recursos que no eran directamente ejecutados en los proyectos. Y en todo esto, con una falta de supervisión de la propia entidad, fue sumando a la ineficiencia administrativa estructural de los municipios todas las distorsiones que introducía la corrupción, el clientelismo, el chantaje y las coimas que terminaban cobrándose en esta ruta. Y en su conjunto, muy poco de los recursos de los ayuntamientos que tenían que ir a la política de saneamiento básico que implicaba, entre otros componentes, la recogida de basura, no solo, pero la recogida de basura, pasó a crearse un problema mayor. Ahora, ese es el elemento anecdótico, el que puede surgir para el discurso politiquero, pero lo estratégico es que no tenemos una ley de ordenamiento territorial. Por eso es tan difícil. No quiero concluir la entrevista sin que precisamente me afine sobre el particular. Vamos a ver cómo conseguimos que en el poco tiempo que nos queda tú puedas orientar a la población que ha venido siguiendo la problemática duquesa y recuerda muy bien que hay un juicio, que el problema duquesa está en tribunales internacionales y que la gente todavía no sabe en qué va a parar, temblando estarían las autoridades porque hay una demanda por $300 millones que tendría que pagar el Estado y ese tipo de cosas. A mí me gustaría que en la mayor, lo más sucintamente que tú puedas, nos oriente sobre cuál es la situación real en ese sentido, a propósito del sometimiento que tiene el país por el problema duquesa y en qué estimamos que pudiera parar ese asunto. Sí, mira, hay 3 juicios sobre duquesa. Hay 2 locales y hay 1 internacional. Hay un sometimiento a la YUM por falsificación de títulos, porque tuvo todo un proceso irregular para apropiarse de ello. Hay un sometimiento formal del ayuntamiento por incumplimiento de contrato y está el sometimiento internacional. Y en los 3 casos, sin embargo, ha habido mucho desinterés de los representantes del Estado Dominicano, por ejemplo, lo de la falsificación, que fue una apropiación de un terreno del CEA. El CEA ha mostrado desinterés, como en el seguimiento internacional. Lo que pasa es que hay que recordar que tanto Duquesa como La Tumba, como La Cotorra, para hablar de 3 vertederos, uno en Boca Chica, uno en Jaina y el otro el otro el de Duquesa aquí, se cedieron en la misma época por las mismas razones y actores con perfiles similares, actores que tenían que ver con el proceso político que estaba en curso. En un caso fue para poder cooptar una persona para que se pasara de un partido a otro, les regalaron el vertedero, se lo vendieron a precio vil, y ese vertedero vendido a precio vil de La Tumba, al próximo mes el ayuntamiento no tenía dinero suficiente para pagar lo que ellos estaban cobrando para depositar en un terreno que hasta hace pocos días era del propio ayuntamiento y que con el primer mes se iba a pagar absolutamente todos los compromisos financieros que adquirió el comprador. Entonces de repente pasó una acción dolosa a convertirse en un chantaje, igual que lo primero que hizo la YUM fue multiplicarle por 13 a los ayuntamientos. Empezó por el de los Alcarrizos, pero a todos los ayuntamientos del Gran Santo Domingo. Ahí fue que se destapó el gran conflicto. Entonces es difícil. Duquesa no tiene una solución de corto plazo. Hay urgencia en apagarlo y hay urgencia en ordenar el proceso de manejo de los desechos, porque los desechos hay que manejarlo con o sin Duquesa. Para terminar, es importante destacar que es imposible resolver
el problema de los vertederos si no limpiamos primero la de politiquería, la institucionalidad, si no respetamos el marco legal, si no se asignan los presupuestos y si los desperdicios no entran en el imaginario general del gobierno. El Programa Nacional de Ordenamiento del Territorio y una ley de residuos sólidos pertinentes son parte de esa solución. Bien, pues vamos a agradecer infinitamente, ¿verdad?, a Luis Carvajal el que haya tenido, bueno, pues yo diría que la benevolencia de aceptar la invitación de la producción de este espacio, porque debo decirte, aunque sea por aquí, que te había invitado varias veces al programa y no esperaste a la llamada. Pero como te llamó producción, viniste. Cuando nos encontremos nos vamos a decir de todo personalmente. No, Roberto, lo que pasa es que a Indiana nadie le puede decir que no. A ti es muy fácil, No, pero a ella sí. no. Por eso que yo la tengo a ella invitando, porque si yo lo invito no viene. Muchas gracias de nuevo por haber aceptado esta invitación. Y señores, vamos a recordarles que este espacio lo producimos cada sábado a partir de las 12 del mediodía. El próximo sábado, cuando su reloj marque las 12 meridiano, vamos a estar aquí nueva vez en otro espacio similar. Reflexiones con Roberto Claudio. Hasta la próxima. Reflexiones con Roberto Claudio.